El Tabernáculo Bautista, la Armadura de Dios, presenta un mensaje de Dios para enseñar, reprender, corregir e instruir. Deleítate en la palabra y ponte la armadura de Dios. Primer libro de la Biblia, primer capítulo y primer versículo. Génesis 1:1. Y dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oremos. Señor, gracias nuevamente por tu santa palabra que vamos a escudriñar. Háblanos al corazón, Señor bendito, a nuestra mente, que podamos comprender los misterios profundos que hay en tu palabra y que salgamos edificados realmente. En el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Hermano, ya estudiamos en este pasaje la frase: en el principio creó Dios los cielos. Ahora vamos a estudiar la tierra. ¿Verdad? Esa partecita no falta nada más de Génesis 1:1, la palabra tierra. ¿Y será que hay mucho que decir sobre eso? Amén. ¿O será que no le voy a olvidar después ahorcar al hermano ahí? Bárbaro, que va a haber una rima hoy, pero ahí despuesito lo agarra del cuello. Digo, ahí despuesito le vendo. Amén. Entonces, hermanos, la palabra tierra, mira, la pregunta en Génesis 1:1 es: ¿por qué Dios le llamó al planeta tierra? ¿Por qué le llamó tierra? ¿Sabían ustedes de que el planeta tierra? Hermano. No, yo me imagino porque antes en la creación él había creado más tierra que agua. Correcto, bárbaro. Mire, así es, exactamente, bien contestado. Había más tierra que agua, pero hoy hay más agua que tierra, ¿o no? Pero ¿por qué hoy hay más agua que tierra si antes había más tierra que agua? ¿Verdad? Eso es lo que vamos a ver este día. Fíjense bien, Dios no le llamó planeta agua, sino que le llamó planeta tierra. Es probable que sí hubiera habido mucha agua, hermano, pero esa agua estaba bajo la superficie. Aquí le voy a decir algunas cosas, hermano, que a pura lógica. Claro, hay cosas que claramente la Biblia las dice, ¿verdad? Pero las que no, también los teólogos para eso estamos, ¿verdad? Para pensar un poco cómo pudo haber sido y darle a la gente algún tipo de argumentación para que usted, hermano, el día que se tope con alguien disque científico, disque teólogo y le quiera decir que la Biblia está equivocada, que la Biblia contradice a la ciencia, por ejemplo, que la observación científica dice una cosa y que la Biblia dice otra muy diferente y que por lo tanto la Biblia no sirve. Cuando le quieran decir eso, acá en esta iglesia le vamos a dar algunos argumentos para que usted pueda, con la misma Biblia, defenderse ante esos ataques. ¿Les parece, hermano? Entonces, fíjense bien. ¿Por qué Dios le llamó tierra? Dijimos, porque al principio había más tierra que agua, y es probable que hubiera habido mucha agua que no se veía debajo de la superficie, ¿verdad? De la tierra. Y parte sobre la superficie. Pero, ¿qué pudo haber hecho? Entonces, que cuando vemos en la Biblia que habla de la creación, que todo estuviera bajo agua. Vean lo que dice Génesis 1:2. Vamos a quitar este de aquí porque lo podemos botar. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos que había sucedido entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? La caída de Satanás, ¿verdad? En base a Isaías 14 y Ezequiel 28. En esos dos capítulos usted encuentra la caída de Satanás. Como Satanás se trajo a la tercera parte de los ángeles del cielo, y los ángeles son energía, fíjense bien, son espíritus, pero son energía, tienen energía. Y en la Biblia se hace ver de que aún los espíritus pareciera que tienen algún tipo de cuerpo, pero que nosotros no lo podemos entender. ¿Ya? Es un tipo de cuerpo espiritual. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Moisés hizo el templo, el tabernáculo, perdón, cuando hizo el tabernáculo, Dios le dijo: hazlo conforme al modelo que te voy a mostrar. Y Dios le enseñó un tabernáculo en el cielo. O sea que a cada cosa que aparece acá en la tierra corresponde una realidad espiritual en el cielo. ¿Entienden?
Entonces, esos ángeles que cayeron con Satanás, la tercera parte, imagínense toda esa energía cayendo, penetrando en la tierra, porque Dios dice en la Biblia que hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. Quiere decir que antes de la caída Dios había hecho el infierno. ¿Y dónde está el infierno? En el centro de la tierra. Entonces ellos penetraron la tierra. Al penetrar la tierra, hermano, levantaron una gran nube de polvo que hizo que ese polvo hiciera como un efecto de que tapaba el sol. Y si el sol no le da a los seres, no hay vida en la tierra, ¿verdad? Aunque ahí nosotros podemos, no se sabe, porque la Biblia habla de la creación del sol, de este sol que nosotros conocemos ahorita en el cuarto día, ¿ya? Entonces, pero los científicos dicen que cayó un meteoro, un astro, y que levantó una nube de polvo. Esa es la teoría científica. Lo que nosotros creemos, hermanos, es que Satanás cayó, y si Dios ya había hecho dinosaurios, ya había hecho muchas cosas, lo que la Biblia no hace es decirnos si había creado otro sol, ¿verdad? O cómo ese sol se pudo haber sido eliminado o extinguido. No sabemos de dónde provenía esa luz que había para que los dinosaurios pudieran vivir. Dios pudo haber hecho otro sol también, ¿verdad? Antes. Yo no le puedo asegurar eso porque la Biblia no lo asegura. Ya he aprendido yo y he enseñado por muchos años que donde la Biblia calla, uno debe callar. No debe uno inventar algo que no está ahí en la Biblia. Pero le estoy diciendo, hermano, la posibilidad, la teoría, qué pudo haber pasado. Si Dios ya tenía una creación inicial ahí, entonces la caída de Satanás y sus demonios, supóngase que no había todavía un sol y que esos animales se mantenían por el mismo rostro de Jesús, que ya vimos de que Él irradia los rayos de Dios, ¿verdad? Y Jesús estaba ahí viendo su creación inicial, viendo sus dinosaurios. Él es vida, por lo tanto Él produce vida, Él estaba produciendo vida. Pero de pronto Satanás se revela en el cielo, Dios lo echa, y cuando Satanás cae y va penetrando hacia las profundidades de la tierra para llegar al infierno preparado para Él y sus ángeles, lo que sucede es de que como había agua debajo de la superficie terrestre, esa agua sale. ¿Me entiendes? Como que se rompen unas cataratas, pero de ahí abajo se abre la tierra y sale todo el agua que había, y entonces eso hace que la tierra quede bajo agua. Entonces, pero Dios le había llamado tierra porque en la superficie por lo menos había más tierra que agua, ¿verdad? Ya dijimos, posiblemente había agua, pero poca, ¿verdad? No poca, porque ya sabemos de que en la tierra cuánta agua hay, sino que me refiero que no la misma cantidad pues, que después llegó a haber, ¿verdad? Sino que había una parte arriba y otra parte abajo de la tierra. Satanás cae con sus demonios, se abre la tierra y esa agua que estaba abajo sube y entonces la tierra queda hundida. A mí me hubiera gustado tener una pizarra para que, acuérdenme de comprar, ¿verdad? Y de ofrendar para poderla comprar. Entonces, para hacerle algún tipo de dibujito para que usted más o menos me entienda lo que le quiero decir. Pero trate de imaginárselo lo que le estoy diciendo. Y veamos el texto bíblico, hermano, para que usted se haga la idea. Dice, fíjense bien, en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Por la caída de Satanás. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué es el abismo? El abismo, hermanos, es uno de los nombres que se le dan en la Biblia al agua profunda o al mar. Fíjense bien, la Biblia habla muchas veces de los abismos refiriéndose a los grandes océanos. Entonces dice de que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, quiere decir que todo quedó bajo agua y sobre el agua solo se veían tinieblas, ¿verdad? O sea, que no se veía nada pues porque todo era tinieblas, ¿verdad? No es que se veía tinieblas, además no había quien las viera, solo Dios. Pero fíjense bien, estaba tinieblas sobre la faz del abismo, ¿y la faz qué es? La faz es la parte superficial. Así como nosotros hablamos de que el ser humano, la faz es el rostro, ¿ya? La parte que uno mira de la persona, la faz, el rostro. De la misma manera, sobre el rostro, o sobre la superficie del abismo, de ese montón de agua, dice que se veían tinieblas. Y luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre ¿qué?
las aguas. Quiere decir entonces, hermanos, que ya cayendo Satanás, como les digo, salió el agua de la superficie y todo quedó bajo agua, todo quedó hundido. Por eso dice que se miraban solo, quizás como yo me lo imagino, que si alguien pudiera encender una lámpara, se veía así como nube, ¿verdad? Sobre el agua, ¿ya? Sobre el agua. Entonces, y el Espíritu de Dios dice que se movía ahí, sobre el rostro de las aguas. Ahí la palabra, hermano, cuando dice que el Espíritu se movía, en hebreo, en el idioma original, habla como que el Espíritu Santo revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Es como cuando una gallina empolla un huevo. ¿Qué hace la gallina cuando empolla el huevo? ¿Ah? Ajá, le da calor. ¿Para qué? Para producir vida adentro de ese huevo. O sea, él no pudiera, fíjense bien, nacer el pollito si la gallina no empollara el huevo, si ese huevo no recibiera calor. De la misma manera, Dios no hubiera podido decir que produzca la tierra plantas, que produzca el agua seres vivientes, si no hubiera habido una energía sobre esa agua. Ese calorcito, esa energía que hizo que Dios, al decir la palabra, produjera vida a la tierra y las aguas, era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba como empollando la tierra y dándole el calor necesario para que cuando Dios dijera produzca la tierra seres vivientes, o produzcan las aguas seres vivientes, porque tanto de la tierra como de las aguas Dios creó seres, se pudiera producir aquel milagro, porque la Trinidad trabaja junta. Dios dice la palabra es Cristo, y el que le da la energía a la tierra para producir es el Espíritu Santo. Ahí podemos ver a las tres personas de la Trinidad. Mira qué bonito, unidos, trabajando. Por eso es que cuando vemos allá en Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, en el versículo 3 dice que todo por Él fue hecho, o sea, por Jesús. Y nada de lo que ha sido hecho, sin Él dice, nada de lo que ha sido hecho fue Él. Quiere decir que en el principio, cuando Dios creó, no solo el verbo estaba allí, el verbo es Jesús. Y la palabra verbo se puede traducir por palabra, porque es la palabra griega logos. La palabra logos se puede traducir como verbo, acción, palabra. Por eso es que los testigos de Jehová en su versión de la Biblia no dice en el principio era el verbo, sino que dice en el principio era la palabra, o la palabra era. Ellos no ponen verbo, ponen palabra, pero es lo mismo, la palabra griega es la misma, pero se está refiriendo a Jesús. Quiere decir que en el principio ya estaba Jesús y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por qué? Porque Dios creó todo mediante su palabra. ¿Y qué dijimos que era la palabra de Dios? Jesús. Por eso en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, hermano Miguel, búsquelo por favor y nos lo lee. Hebreos 1, del 1 al 2. ¿Verdad? Apúntenlo allí, hermano. No le digo, mire, busquen todos los versículos porque son varios y quizás nos cuesta un poquito. Aunque si usted hiciera caso en las recomendaciones, no le pasará eso. Yo siempre les he recomendado, apréndanse los libros de la Biblia, de punta a punta. ¿Para qué? Para que así usted, mire, hermano, yo le digo 20 versículos podemos leer y usted, rapidito, ¿verdad? ¿Me entienden? No como en la mayoría de iglesias que no ni saben, ¿no? Uno fácilmente se los engancha, ¿verdad? Por ejemplo, búsquenme el libro de Ezequías ahorita, ¿no? Ezequías, todo. Ya ven que les digo, lo andan buscando. El libro no existe. Ya ven porque es importante aprender de los libros de la Biblia. Miren, la mayoría estaba buscando Ezequiel. Yo he oído Ezequiel decir, ¿verdad? Ya ven, hay que aprender de los libros de la Biblia, que va a ser más fácil. ¿Qué dice Hebreos 1, del 1 al 2? Dice el Señor en su palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén, gracias. Allí dice, hermano, que en otro tiempo Dios habló a los padres por los profetas, ¿verdad? Pero hoy nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, dice. ¿Por qué? Porque Dios habla a través del Hijo, porque el Hijo es la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, cuando el Hijo habla, habla Dios. El Hijo, todo lo que Jesucristo dijo, salía de la mente de Dios. Cuando usted habla algo,
no sale de la boca, primero sale de la mente, ¿sí o no? Usted lo procesa y luego sale por su boca. Y entonces, todo lo que Dios piensa, Jesús lo puede expresar, porque Jesús está en el ser de Dios. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Él es la palabra, y dice, nos ha hablado en este tiempo por el Hijo. Y es interesante notar que en este texto que el hermano acaba de leer, dice que por quien asimismo hizo el universo. O sea, el universo lo hizo por Cristo. ¿Por qué? Porque dice que Dios habla a través de Cristo, y cuando Dios dijo, sea la luz, sean los animales, estaba expresando la palabra, el verbo. Por eso todo lo hizo a través de la palabra, o sea, a través de Jesús. Y yo le puedo encontrar otros textos más donde dice que Dios creó todo por medio de Jesús, como Colosenses 1 del 15 en adelante. Ahí dice que Dios creó a través de la palabra, a través del verbo, a través de Cristo. Entonces vemos a la Trinidad creando, pero veamos algo más. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué es lo que provocó que todo quedara bajo agua en un inicio? ¿Qué fue, dijimos? La caída de Satanás. Ahora, veamos que esto que estamos viendo aquí en Génesis está confirmado por 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 5 al 6. Busquémoslo, por favor. 2 de Pedro 3, versículos del 5 al 6. Léalo. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Amén. Mire, eso está, hermano, casi al final de la Biblia. Le es más fácil irse de retroceso. Apocalipsis, Judas, 3, 2, 1 de Juan, 2 de Pedro. ¿Verdad? Apocalipsis, Judas, 3, 2, 1 de Juan, 2 de Pedro. Es el 6º libro de la Biblia, viniéndose desde Apocalipsis para atrás. ¿Verdad? Ahí va a encontrar 2 de Pedro 3, del 5 al 6. Vuelvo a leer, hermano Miguel. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Amén. El que le dije, 2 de Pedro 3, del 5 al 6. Vaya, pero desde el 5. Sí, el 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mire qué interesante. Dice que esto se ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Eso ya lo acabamos de explicar, que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. ¿Cuántos cielos son? 3. Eso lo vimos el miércoles, ¿se acuerdan? Y la tierra. Vale. Ahora miren y lo que dice después, que proviene del agua. Y muchos aquí, hermanos, se equivocan. Muchos se piensan que porque dice que proviene del agua, que la tierra fue creada por el agua. Hay algunos que así piensan, que Dios solo era agua nada más, y Dios el agua la transformó en tierra, así como el agua la transformó en vino en una ocasión, ¿se acuerdan? Algunos así piensan, porque dice que proviene del agua, la tierra. Pero ahí no está diciendo que Dios creó la tierra a través del agua, que quede claro. Sino que para que la tierra saliera a flote, Dios tuvo que quitar el agua, ¿ya? O sea, es como que estuviera la tierra hundida bajo agua y de pronto comenzara a salir a flote. Y entonces la tierra proviene del agua, salió del agua. Mire, le digo esto, hermanos, porque el lenguaje bíblico a veces resulta un poco confuso. En el libro de Gálatas, por ejemplo, se habla de que el monte Sinaí, dice bien, es como que fuera Jerusalén, o como que estuvo donde está ahora Jerusalén, y nada que ver, ¿verdad? Sino que está hablando en esos términos, pero un día les voy a explicar ese pasaje. No está diciendo que la Jerusalén del tiempo de Jesús estuviera levantada esa ciudad sobre las ruinas de lo que fue el monte Sinaí, no. Lo que está diciendo es de que en el tiempo de Jesús ahí habían puros legalistas, y como Dios la ley la dio en el monte Sinaí, compara a Jerusalén con el monte donde Dios había dado la ley. ¿Entiendes? Entonces el lenguaje bíblico a veces se vuelve un tanto confuso. Por eso es necesario que usted venga a la iglesia para que aprenda, a una iglesia donde realmente le enseñe. No que solo va a ir a escuchar que cuentos o chistes o ilustraciones o qué sé yo. No, algo que realmente le sirva a usted en la práctica.
Entonces aquí dice que la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Por qué? Porque después de Dios haber creado o haber sacado a luz, por decirlo así, la tierra, todo quedó en un proceso en el cual todo depende del agua, o no dependemos del agua. La tierra depende del agua. ¿Ya? Si no cayera lluvia, todo el mundo se muere. ¿Verdad? Entonces dependemos del agua. Pero ahora podemos hablar de lluvia, pero en ese tiempo no se podía hablar de lluvia, porque nunca había llovido. Y mire lo que dice el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, o sea, hundido. ¿Qué mundo pereció hundido en agua? La gente del tiempo del diluvio, del tiempo de Noé. Pereció anegado en agua porque había mucha agua. ¿Y de dónde salió esa agua, dijimos? De la superficie. Ahora mire lo que dice Génesis 1, del 6 al 10. Lea, hermano, por favor. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntanse las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Amén. Gracias, hermano. Miren qué interesante la narración que hace el Génesis. Versículo 6. Póngale bastante atención, hermano, porque esto es bien interesante. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿A qué se refiere con expansión? Se refiere, hermanos, a espacio vacío, aire. Dios hizo una separación, puso aire en medio de las aguas. ¿En medio de cuáles aguas? De las que Él subió para arriba con las que quedaron abajo. O sea que parte de toda esa agua, dijimos que la tierra quedó hundida bajo agua y solo se veían tinieblas y se veía el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas, porque todo era agua ahí. La tierra estaba escondida ahí abajo. ¿Y cómo hizo Dios? Acabamos de ver en Pedro de que la tierra salió del agua, pero ¿cómo hizo Dios para que se viera la tierra con ese montón de agua que estaba encima? Bueno, lo que Dios hizo, según este pasaje bíblico, es que puso expansión o puso aire entre el agua. Parte la dejó abajo y parte de toda esa agua la subió arriba. Entonces, como la tierra es redonda, Dios puso una cúpula de agua alrededor de la tierra. ¿Y cómo hizo Dios para que el agua se quedara ahí? Explíqueme usted cómo hace Dios para que las nubes se queden ahí. ¿Cómo hace Dios para que la luna esté ahí y no se caiga? Eso nadie se, ¿verdad? El poder de Dios. ¿Sabe que hay algunos planetas de nuestro sistema solar que dan vuelta para un lado y ellos tienen satélites naturales como la luna? Nosotros, el satélite de la Tierra es la luna. Hay planetas que tienen varios satélites, pero sin embargo ese planeta da vuelta para un lado y los satélites dan vuelta para otro. No tiene ni lógica, según la teoría del Big Bang, que dice que fue una gran explosión y todos los pedacitos ya quedaron dando vuelta. Hubieran dado vuelta todos para el mismo lado, ¿no? Pero porque a veces hay unos planetas que giran para un lado y los satélites que tienen alrededor, uno para un lado y otro para otro. Esas son leyes que Dios puso en el universo. Si hay leyes en el universo, tiene que haber un legislador que haya inventado dichas leyes. Amén, hermano. Entonces tiene lógica la existencia de Dios. ¿Me entiendes? La atmósfera terrestre es diferente a la luna. Aquí nosotros tenemos la fuerza de gravedad, ¿verdad? Estamos pegados al piso. Allá no, allá es diferente, allá flotan las personas, ¿verdad? Por eso usted mira ahí en las películas o en videos, ¿verdad? Que cuando llegaron a la luna, de que se mira que van caminando así, ¿verdad? Y van como elevándose, porque no es la misma fuerza de atracción. ¿Qué quiere decir? Que alguien tuvo que haber puesto esas leyes para que los creyentes nos gozáramos y nos maravilláramos en Dios, y para que los incrédulos, ¿verdad? También, hermano, porque fíjense una cosa, la Biblia habla sobre predestinación. No me voy a meter en ese tema ahorita, pero Dios confunde a aquellos que se la pican de sabios.
Por eso Dios ha puesto esas cascaritas. ¿Se ha fijado que a veces yo me lo engancho a usted cuando digo levante la mano? ¿Cuántos se han fijado? Levanten la mano. Otra vez. Entonces, así en el examen en la escuela también le ponen una cascarita, ¿verdad? Tal vez alguna pregunta capciosa y se lo enganchan a uno. Pues Dios ha puesto, hermanos, algunas cosas en el universo que confunden. ¿Pero por qué? Por aquellos que se la llevan de sabios, porque esos no se van a salvar, ¿verdad? A Dios le cae mal a esas personas. Claro, los ama y por eso mandó a Cristo a morir por todos, pero le cae mal que uno se la pique de inteligente. Entonces Dios dice que los entorpece con estas cuestiones. Pero nosotros, los que creemos en la palabra, tenemos una explicación en la Biblia, hermano, y la creemos por fe, y no somos tontos. Porque ¿cómo puedo yo ser tonto por creer en un Dios que me sanó de una enfermedad que no me dejaba ni dormir? ¿Cómo puede usted ser tonto por creer en un Dios que varias veces lo ha sacado de juicio? ¿Cómo, hermano? ¿Nunca les ha hecho milagros el Señor? ¿A cuánto les ha hecho milagros? Vamos a ver, levanten la mano. Amén. No, esta vez no le hice la broma. Ya mucho va. Vale, entonces fíjense bien. Entonces, dice el versículo 6, leámoslo todos juntos, nuevamente, vean. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Yo le dije de que Dios agarró parte de esa agua y se la llevó para arriba. Mire lo que dice el 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban ¿a dónde? Debajo de la expansión, o sea, del aire. Y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Entonces, hermano, Dios agarra parte del agua y miren, la sube al cielo. Aquí está la tierra y parte del agua subió. Entonces, como subió alrededor de todo el globo terráqueo, esa agua quedó como haciendo un círculo, ¿ya? Y la tiene. Entonces, así como la capa de ozono, nosotros tenemos en nuestro planeta algo que cubre, ¿verdad? Como una manta, digamos. Eso ayuda, hermano, a que los rayos del sol no penetren con la fuerza que si no tuviéramos esa capa de ozono, nos quemamos. Y también ayuda porque la Tierra está bombardeada a cada momento por cosas que vienen del espacio. Y esa es una barrera de protección. Ahí chocan, ya cuando vienen a la Tierra, piedritas son las que caen, ¿verdad? Aunque en la Biblia se dice que en la gran tribulación va a caer, hermano, un gran meteoro a la Tierra. O sea, no va a ser capaz la atmósfera terrestre, la capa de ozono, para detener semejante roca que va a caer del cielo, que va a contaminar las aguas, la tercera parte de las aguas, y se van a morir la tercera parte de las criaturas marinas, y mucha gente que se dedicaba a la pesca se va a tener que dedicar a matar y a robar, y va a ser un solo desastre. Eso va a ser en la gran tribulación. Usted y yo no tenemos nada de qué preocuparnos porque ya no vamos a estar aquí. Amén, hermano. Vale, entonces, pero se entiende eso, hermano, de que Dios subió parte de esa agua arriba. Ahora, vea lo que dice el versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. O sea, hermano, Dios dejó una parte libre, un espacio, y arriba hizo esa capa de agua. Y luego dice que a la expansión le llamó cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo, versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. ¿Se acuerdan lo que vimos en segunda de Pedro? Que la tierra surgió del agua. Aquí lo comprueba. Cuando Dios, la parte que había quedado de agua abajo, Dios le dijo a esa agua, vaya agua, sepárese aquí, por favor, y que se descubra lo seco. Entonces, como cuando Moisés y el pueblo de Israel iba pasando a través del mar, ¿se acuerdan? Dios separó las aguas de las aguas, ¿ya? O sea, se separaron, había como muro aquí y muro aquí, y el pueblo de Israel iba pasando. ¿Puede Dios mandar a las aguas? Claro. Y no, Jesús le dijo, agua, tormenta, quieto, ¿verdad? Viento, quieto. Y los discípulos dicen que hasta lo adoraron a Jesús en ese momento. Dijeron, ¿y este quién es? Dijeron, que tiene poder para mandar hasta las tempestades. ¿Que quién es? ¿Y no es Dios? Pues sí, Dios es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Jesús es Dios. Amén, hermano. Amén. Entonces, vean, dice acá que Dios hizo las aguas para un lado y se descubrió lo seco. Yo creo, hermanos, que Dios pudo haber, no solo, como estaba la tierra así plana debajo del agua, ¿verdad? Dios apachó parte de esa tierra para que el agua buscara
donde caer. Y así se crearon los océanos. Parte quedó aquí y parte acá. Y Dios le puso límite a los mares y a los océanos, de aquí no van a pasar. Solo cuando hay maremotos y todo eso, ¿verdad? Pero imagínense, qué preciosa la narración del Génesis, cómo tiene lógica con lo que uno ve. Así está diseñado. Usted puede ir a cualquier playa, a cualquier mar, el 25 de diciembre o el 1 de enero. No, eso no. Que hay algunos hermanos que se les olvida que son hermanos, se van a echar los tapis por ahí. Pero usted puede observar, hermano, la geografía, cómo está todo diseñado, el mar. ¿Y qué pasa si usted se mete al mar y comienza a caminar? ¿Se va? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay un hoyo ahí. ¿Y quién hizo esos agujeros? Dios. O sea, Dios solo manda a la tierra, vaya, aquí en este lado, tierra, apachate, andate para abajo. Y entonces el agua busca. ¿Ya? Fíjense bien. Y también Dios creó grietas en la tierra para que el agua se metiera adentro. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio de que había agua subterránea? Pues Dios, parte de esa agua que había todavía en la tierra, parte dijimos que la subió, y todavía parte. No solo crea los océanos, sino que también debajo de la tierra, los mantos acuíferos, allí Dios abre grietas y mete esa agua. O sea, parte del agua estaba adentro de la tierra. Y se descubre lo seco, por eso es que dice que la tierra proviene del agua. Porque estaba bajo el agua y de pronto aparece la tierra. Pero por esos procesos que Dios hizo. Y aquí dice, en el 9 al final, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco y fue así. Y llamó Dios a lo seco, tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿dónde dice la Biblia de que parte del agua quedó subterráneamente? Vea Génesis capítulo 2, versículo 4 al 6. Si tiene dudas, preguntas, cuitas o cargas, levanta la mano y pregunta. Hermano Víctor, pregunta. También dice la Biblia que subió los montes para que se recogieran las aguas. Correcto. De hecho, ese versículo es uno de los que vamos a ver. Ahí está. Que llega, lo que hay que ha leído. Eso está en Salmo. Ya vamos a llegar ahí. Correcto. Ahí está ese versículo. ¿Verdad? Miren, aprenda, hay que leer la Biblia. Yo a veces digo, vamos a hacer un culto de preguntas y respuestas. Alguien tiene una pregunta y nadie pregunta nada. Y uno dice, qué penoso los hermanos. No, lo que pasa es que si uno no lee la Biblia, ¿de qué va a preguntar? Y no sabe nada. No tiene dudas porque no la lee, ¿me entiendes? Pero una vez comienza a leerla, un montón de dudas que le salen, ¿sí o no? Así que aquel que no pregunte es porque no la lee, ¿verdad? Hay que comenzar a leerla. Por favor, ¿verdad? Vean lo que dice Génesis 2, 4 en adelante. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. O sea que Dios la creó las plantas, hermanos. No es que Dios hizo que salieran de la tierra, sino que de un solo las creó, aparecieron ahí. Por eso dice, antes de que salieran, Dios las puso ahí, la creó. Y dice, y toda hierba del campo antes que naciese. Miren, Dios dijo la palabra y apareció ahí ya creada, ¿verdad? No es que salió esa hierba de la tierra. Ahora dice, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, que es el requisito para que la hierba salga de la tierra, ¿o no, hermano? Hay semillas y para que aquello salga o termine se necesita agua. Pero en ese tiempo todavía no había lluvia. Entonces Dios solo dijo que se crearan aquellas cosas y aparecieron. Y dice después, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que, versículo 6, esto es importante, subía de la tierra un vapor, el cual regaba, ¿qué dice ahí? Toda la faz de la tierra, o sea, la superficie. ¿Y de dónde salía ese vapor? ¿Y por qué ese vapor mantenía a las plantas? Porque era vapor de agua. Y si salía de la tierra, ¿qué quiere decir? Que el agua estaba debajo de la tierra. ¿Entiendes? Entonces todo va agarrando sentido y lógica. ¿O no, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Quién no me ha entendido nada de lo que digo? No, si tienen preguntas, por favor háganlas.
Ya, yo quiero que usted realmente se Eso lo podríamos ver como el rocío, ¿verdad? Ajá, correcto. Pero en vez de caer, salía de la tierra, ¿verdad? Salía y eso mantenía la vegetación. Hay algunos viveros, digamos, o lugares que trabajan con un sistema así, digamos. Yo creo que sí. Pensé que tal vez debe averiguar. Sistemas de riego y cosas. Bueno, Israel hizo producir en el desierto. ¿Cómo lo hicieron? Saber. Pero esos tipos son cerebros, ¿verdad? Bueno, el pueblo de Dios, ¿verdad? Están algo perdidos ahorita en lo espiritual, pero siguen siendo el pueblo de Dios. Ahí hay un remanente que Dios va a llamar un día. Y han producido cosas así, similares. Pero acá, hermano, dice claramente que el vapor subía y regaba toda la faz de la tierra, y eso nos dice entonces que parte del agua quedó subterránea. Porque los científicos y la gente de las universidades que les enseñan algunas cosas para negar la Biblia, algún día usted se va a topar con alguien que le va a decir, eso del diluvio es ridículo, no puede ser, le van a decir. Usted le va a preguntar, ¿y por qué decir que es ridículo? Ya sabes tú la cantidad de agua que se necesita para hundir toda la tierra. Es una cantidad tan grande para cubrir, porque la Biblia dice que cubrió todos los montes, hasta los más altos. ¿Cómo se llaman ahorita los montes más altos que hay? El Everest, por ejemplo. Para cubrir el Everest, si la tierra es redonda, ¿ya? Y hay fuerza de gravedad, pero para cubrir hasta la montaña más alta, ¿tienen ustedes la idea de la cantidad de agua que se necesita? Es demasiada. Entonces viene esta gente, disque científicos o estudiantes universitarios que les han dado garabato, y le preguntan a uno, ¿y de dónde salió tanta agua? Es imposible que en la tierra hubiera habido tanta agua. Sí, es que no estaba todo en la tierra. Parte estaba en los mantos acuíferos, parte estaba en los océanos y parte estaba en el cielo, en esa cúpula de agua, en la parte del agua que Dios subió. Por eso es que esa capa, hermano, de agua que estaba alrededor de la tierra era aparte de la capa de ozono. Por lo tanto, esto producía algo que se le llama efecto invernadero. Fíjense bien. Efecto invernadero. ¿Qué quiere decir? ¿Sabían ustedes que hay ciertos animales como los osos, por ejemplo, que les llega una época, hermanos, que ellos se echan a dormir y no necesitan comer, no necesitan nada, su mismo cuerpo va despegando esa grasa de lo que había comido antes y se cree que pueden hasta vivir más tiempo por ese proceso? ¿Por qué cree usted que la gente vivía más antes del diluvio? Porque esa capa de agua cubría aún más de los rayos solares y producía algo llamado efecto invernadero. O sea, el clima era tan ideal con esa capa de agua que había alrededor de la tierra que la gente vivía más tiempo. Aparte, hermano, de que antes del pecado los animales no eran fieros, no se comían a la gente. Entonces menos muertes todavía. Claro, después del pecado sí, ¿verdad? Pero no tanto como hoy en día. Y el crimen era menos antes del diluvio que lo que es hoy. O quizás ya llegamos a esa cantidad, ¿verdad? Porque la Biblia dice que como en los días de Noé, así será la venida de Dios. Entonces eso ya se va a dar. Entonces, claramente estamos acá entendiendo esto, hermano, de por qué la gente vivía más. Vea lo que dice Génesis 7:11. ¿Quién fue el personaje que más vivió, según la Biblia? ¿Ah? Matusalén. Si no me equivoco, fueron 969 años que vivió Matusalén. Imagínense. Efecto invernadero se llama. Génesis 7:11. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, de que en Apocalipsis 21:1, lo vimos la semana pasada, dice que Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva? Quiere decir que este cielo, la atmósfera terrestre, va a ser destruida. Y también el planeta Tierra. Dios va a crear un nuevo planeta, pero ¿para qué va a crear un nuevo cielo? Tal vez lo haga en forma de efecto invernadero como estaba antes, como cuando Dios creó, antes del pecado, ¿ya? Entonces, por eso habla la Biblia de un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿ya? Y alguien me puede preguntar a mí, ¿verdad? Mire, ¿y para qué Dios necesitará si nadie va a morir? Porque ya en la eternidad, pues nadie va a morir. ¿Para qué necesita Dios el efecto invernadero para que uno viva más? Bueno, la misma pregunta pudiera hacerse porque dice que en la Nueva Jerusalén estará
nadie, si ya no hay naturaleza pecaminosa y nadie envejece y nadie se muere, ¿para qué Dios necesita tener el árbol de la vida? Para poder mantener. Ajá, supuestamente. No, para poder mantener el árbol de la vida y toda la vegetación que va a haber. Ajá, eso sí va. Pero ya no se va a necesitar para que uno se mantenga vivo. Pero veamos lo que dice la Biblia en Apocalipsis acerca de eso. Apocalipsis 22, 1 al 2. Apocalipsis 22, del 1 al 2. Yo voy tratando siempre, hermano, de atar todos los cabos sueltos. ¿Me entiende? Porque hay tantas cosas, hermano, que quizás usted, no lo culpo si se siente confundido en algunas cosas porque nunca le lo habían enseñado, porque en las iglesias no me enseña eso, ¿va? Normalmente solo se habla de pecadores, adúlteros, arrepiéntanse, que porque muchos me pintan, que porque me ponen pantalón. Es el mismo cuento de siempre, ¿va? Como no hay mensaje, como no hay nada que enseñar, no dicen nada. Pero acá, hermano, estamos tratando de aprender en la armadura de Dios. Amén. Amén. Dice, después me mostró un río limpio. Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia. Después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Y para qué necesitamos un río de agua de vida si nadie va a necesitar tomar agua de vida para mantenerse vivo? Puesto que vamos a ser eternos con un nuevo cuerpo. Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Vimos la semana pasada que puede ser el Espíritu Santo. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, del 1 al 2. Entonces alguien diría, mire, para la sanidad de las naciones, entonces se van a enfermar. Aquí entra una materia que se llama hermenéutica. La hermenéutica es una materia del Instituto Bíblico o una materia de teología, que es la materia que se encarga de la correcta interpretación bíblica. Y uno de los principios de la hermenéutica es el principio de palabra. Cada palabra, para hacer una exégesis de la Biblia, debe analizarse palabra por palabra, incluso desde sus originales, ¿verdad? Y el original griego acá de esta palabra es la palabra terapeian. ¿A qué le suena? Terapeian. Terapia. Una terapia no necesariamente, hermano, es una sanidad, ¿verdad? Para la hermana, acá, la hermana Marta, ella va a unas terapias, ¿verdad? Y ella me decía antes del culto, yo en el momento de la terapia, dice, porque le pasan una maquinita ahí, ¿verdad? Se siente bien, siente que no le duele, dice. Pero ya después le vuelve otra vez. Entonces solo es una terapia. No la está curando, pero la hace sentir bien, ¿ya? Por lo menos en ese momento puede tener un efecto en los momentos posteriores. Entonces, hermano, una terapia no necesariamente es que le va a curar una enfermedad. Acá, hermano, yo creo que esa palabra se puede traducir como terapia, se puede traducir como asistencia o como servicio, o sea, como un servicio. Entonces, ¿Cuál palabra era, pastor? terapeian es la palabra donde dice ahí en el versículo 2 para la sanidad de las naciones. O sea, es obvio de que si no van a haber enfermedades, no necesitamos comer el árbol de la vida para ser sanos. Pero sí va a estar el árbol de la vida. ¿Pero para qué? Para terapia. Pero para mí que es una terapia recordativa, es más psicológico el asunto. O sea, así como va a estar el agua de vida y el árbol de la vida, probablemente Dios también tenga en esa nueva tierra, ya vimos un cielo nuevo, posiblemente con una atmósfera igual a la que tenía cuando Dios creó allá lo que vimos, ¿verdad? Esa cúpula de agua. Pero la cúpula de agua antes servía para que la gente viviera más, puesto que después del diluvio ya no estaba esa cúpula de agua, porque esa fue la parte del agua que cayó del cielo. Para haber tanta agua para el diluvio, parte la tenía arriba y cayó, ya no había ese efecto. Por lo tanto, después del diluvio uno comienza a ver que la gente vivía menos. Entonces, si Dios va a poner esa cúpula de agua nuevamente y va a poner el árbol de la vida y el río de la vida, no va a ser para que uno viva más, puesto que uno va a tener un cuerpo que vive para siempre, eterno. Pero puede ser para dar una terapia psicológica recordativa, ¿ya? O sea, para que le agradezcamos a Dios
como una alusión de que el árbol de la vida simbolizaba ¿a quién? A Cristo. Y el agua del río, ¿a quién simboliza? Al Espíritu Santo. Entonces, todas estas cosas, hermanos, al final van a ser nada más para recordatorio, nada más. Recordatorio de todas las maravillas que Dios hizo. Que ese paraíso donde había un clima perfecto, donde había un árbol perfecto, se perdió por el pecado y que al final va a ser recuperado. ¿Gracias a quién? A Cristo Jesús, que murió por nosotros. Entonces, hermanos, lo que se pierde momentáneamente para los que creen. El Señor Jesús vino a buscar y a salvar. Pero fíjense que es bien interesante que nos dice a quién se había perdido, ¿va? Que no dice así. ¿Nunca se habían puesto a pensar en eso? Normalmente en todas las iglesias se interpreta que lo que se había perdido era el ser humano. Pero le tengo una noticia, no solo el ser humano. Se había perdido el paraíso. Se había perdido el árbol de la vida. Se había perdido la bendición. Se había perdido la tranquilidad porque ahora los animales mataban a la gente, se lo comían. Y en el jardín del Edén uno podía abrazar al oso panda. Bueno, los osos pandas no comen a la gente, creo yo. El león. El león, también, ¿verdad? Bueno, entonces la cosa es, hermano, que antes los animales no eran fieros. Todo eso que se perdió se recupera en Apocalipsis. En Apocalipsis aparece ya un nuevo paraíso. Dijimos la semana pasada que el paraíso estaba ¿en dónde? En la Nueva Jerusalén. En el tercer cielo. Ajá, en la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén estaba en el tercer cielo. Porque Pablo subió allá y allí vio el paraíso. ¿Ya? Entonces, cuando Dios cree una nueva tierra y la Nueva Jerusalén desciende, va a haber otra vez paraíso. Entonces, todo aquello que se perdió será recuperado. Lamentablemente el tiempo ya nos comió. Hay otras cosas más que decir ahí, hermano. Espero que por lo menos parte haya entendido. Vamos a continuar la semana próxima. Pero antes de terminar, quisiera saber si hay alguna pregunta hasta aquí. Hermano Víctor. Cuando los que ya estamos salvos, que metemos en la tierra, ¿vamos a lavar la tierra? Buena pregunta. Es probable que sea igual a cuando Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Que les dijo que la labraran, pero era como un jardín. No se ha fijado que hay personas que tienen un jardín bien bonito y solo ahí pasan, vean, arreglando. Es hasta como un deporte, como un hobby, ¿sí o no? O sea, les gusta, les encanta. Va a ser tan bonito aquel paraíso que va a haber, hermano, que uno va a querer estar ahí cuidando las plantitas y todo eso. Pero no va a ser una cuestión así como hoy en día, que usted trabaja la tierra pero viene cansado. Usted no puede decir de eso porque ha estado en estos días, hermana Vilma, en eso de la tierra, ¿verdad? Pero eso fue efecto del pecado de la tierra. Dios le dijo, hoy te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente, y la tierra, en vez de producir, te va a dar espinos y abrojos. O sea, antes no había ni siquiera espinas. Y surgieron las espinas y surgió los animales enojados y todo se arruinó por el pecado. Hermano, consejo, no arruine su vida con el pecado. Mejor, acepte siempre la voluntad de Dios y su vida no será la misma, sino que será de felicidad. Denle un aplauso al Señor y vamos a orar. Papito lindo, gracias te damos por lo que hemos aprendido hoy. Te pedimos de que siempre nos des más de esta palabra. Queremos seguir aprendiendo de ti. Llévanos con bien a nuestros hogares, papito lindo. Ahora, Señor, pero si hay alguien que no te ha recibido, tócale su corazón. Si usted está acá sin Jesús y nunca le ha recibido como su Señor y Salvador, quizás este día usted quiera entregarle su vida a Cristo. Póngase de pie. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Póngase de pie para aceptar al Señor. ¿Vale? Padre lindo, gracias te damos nuevamente por lo que hemos aprendido hoy. Llévanos con bien a nuestras casas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale otro fuerte aplauso a nuestro Dios. El mensaje ha terminado. Si aún no has recibido a Cristo en tu corazón y deseas recibirle, pídele de la siguiente manera. Señor Jesús, sé que soy pecador y que moriste por mis pecados. Creo que por fe en tu sacrificio y en tu resurrección obtengo la vida eterna. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Te pido que entres en mi corazón en este momento y que me cambies para que pueda hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por la salvación que me das en este momento, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén y amén.
sacrificio. Ahora que eres parte del pueblo de Dios, te invitamos a que nos visites. Estamos ubicados en Urbanización Campos Verdes 2, Polígono 96, Avenida El Paseo número 36, Lourdes Colón, La Libertad. Será un placer conocerte. Si necesitas consejería, puedes llamar al 7303-9409 con el pastor Carlos Calzadilla. Que el Señor te bendiga. Testigos de